El cielo sobre Tellron 4 ardía. No con fuego natural, sino con las lenguas fluorescentes de los motores de guerra que cubrían la atmósfera como una plaga. Las naves de la Alianza Gritac se posicionaban sobre las ciudades flotantes con una precisión inhumana. No era una invasión. Era una ejecución. Dentro del Palacio Prismático, enterrado bajo capas de cristal viviente, la embajadora Karela mantenía su compostura. Al menos en apariencia. Su cuerpo de figura esbelta, de piel perlada y ojos violetas, parecía casi etéreo mientras se movía entre los monitores, coordinando evacuaciones imposibles. La luz proyectada desde los mapas tácticos iluminaba su rostro con un fulgor frío, marcando sombras sobre sus pómulos altos. Transmisión prioritaria al Consejo Estelar. Códigos de nivel alfa. Ya no pedimos ayuda. Imploramos. Su voz tembló por primera vez. Las pantallas mostraban imágenes que no podían ignorarse. Los escuadrones Gritac descendían en formación, eliminando cualquier defensa local. Las pocas aeronaves de los teirionanos eran como insectos contra una tormenta. Estaban solos. Nadie respondería. Nadie, hasta ahora, jamás había contestado una llamada desde un planeta que ya estaba perdido. Ya es tarde, murmuró el alto consejero Savarn, una figura envejecida y derrotada, mientras observaba el techo como si esperara que cayera el mundo. Karela lo ignoró. Caminó hasta el punto central de la sala de comunicaciones, donde una consola antigua, conectada a una baliza subespacial, vibraba levemente. Allí, hace una hora, habían enviado el último grito de auxilio. Un mensaje codificado en una frecuencia olvidada, casi prohibida, una que solo aquellos capaces de escuchar el eco de mundos condenados podrían interceptar. La luz parpadeó. Un cambio sutil, pero suficiente para congelarle la sangre. Embajadora, hay una respuesta, susurró el técnico con la voz quebrada. ¿Quién? Preguntó ella, conteniendo el aliento. No lo sabemos. La señal no concuerda con ningún registro diplomático, ni siquiera militar. Un segundo después, los sensores planetarios estallaron en caos. No descendieron naves. No hubo anuncio, ni embajadas, ni señales de paz. Lo que se manifestó en la periferia del continente principal fue una ruptura térmica en la atmósfera, una distorsión gravitatoria tan intensa que las montañas más cercanas crujieron. Y entonces, salieron de la sombra. No eran muchos. Apenas un escuadrón. Pero su sola presencia torcía la lógica. Eran figuras cubiertas por una mezcla de blindaje negro y piel expuesta marcada con runas antiguas, ojos ocultos tras visores opacos, cada uno armado con herramientas de guerra que ninguna cultura reconocía. Humanos. Pero no los humanos de la diplomacia galáctica. No los comerciantes, ni los técnicos, ni los exploradores. Estos eran los de las historias. Los hijos de la sombra. Aquellos que el universo prefería olvidar. Los nacidos en el mundo clasificado como muerte nivel máximo, la Tierra. Y al frente de ellos caminaba uno más alto, con el rostro parcialmente descubierto, la mirada gris atravesando el humo como cuchillas. Su cuerpo era una sinfonía de músculo, cicatriz y control absoluto. Su nombre era Isaías León. Y no había llegado por orden de nadie. La embajadora Karela lo vio desde las cámaras de vigilancia, y algo en su interior se agitó. Algo que ni el miedo ni el deber podían apagar. El escuadrón humano no dijo una palabra. Solo caminó hacia las líneas de ocupación Gritac. En menos de 3 minutos, las señales de vida de los invasores comenzaron a desaparecer del radar, una por una. No por armas de asedio. No por bombas orbitales. Por fuerza bruta. Por habilidad imposible. ¿Cómo es esto posible? Preguntó el consejero Savarn, asomándose con pavor a la pantalla. Son humanos, susurró Karela, como si pronunciara una palabra maldita. Eso no es humanidad. Es monstruosidad. O salvación, respondió ella, más para sí misma que para los demás. Y mientras los cielos ardían, Karela descendió desde la torre diplomática. No con escolta, no con súplicas. Solo con una pregunta en el pecho. ¿Por qué habían venido? Cuando finalmente llegó al frente improvisado donde los humanos aseguraban el perímetro, encontró a Isaías de pie sobre una pila de cadáveres alienígenas, su arma, una lanza metálica con bordes vivos, manchada de sangre violeta. El aire a su alrededor era más denso, como si incluso el planeta lo reconociera. Isaías giró lentamente hacia ella cuando sintió su presencia. No apuntó su arma, solo la observó. Y por un instante, los dos mundos se sostuvieron en ese único intercambio de miradas. ¿Viniste a negociar?
Preguntó él, su voz grave, rasposa, más parecida al trueno que al habla. Vine a entender, respondió ella, apenas conteniendo el temblor de su cuerpo. Mi pueblo está muriendo. Y tú, no perteneces a este conflicto. Isaías la miró por unos segundos que se estiraron como siglos. No pertenecemos a ningún lado. Pero cuando alguien grita lo suficientemente fuerte, nosotros respondemos. ¿Por compasión? Por código. ¿Y quién dicta ese código? La tierra. Carela sintió algo quebrarse en su pecho. No de dolor. De reconocimiento. De atracción inesperada. De un instinto que decía que aquel hombre no era solo acero y furia. Había algo más. Él se volvió sin más palabras, pero antes de alejarse, dijo algo que la dejó inmóvil. No vinimos por ustedes. Y sin embargo, ahí estaban. Salvándolos. Carela se quedó en el campo, rodeada de cuerpos, de humo, y de una sensación creciente en el pecho. No entendía lo que estaba pasando. Pero supo que su mundo había cambiado. Y que él sería la razón. El cielo aún no se despejaba. Aunque el frente inmediato había sido silenciado, la amenaza Gritac no se había desvanecido. En lugar de retirarse, parecían retroceder estratégicamente, como bestias que acechan desde la maleza. Y aún así, los humanos no parecían preocupados. Ni nerviosos. Ni siquiera interesados en levantar defensas convencionales. Carela observaba desde la torre de comunicaciones, pero no como antes. Esta vez no como diplomática o embajadora. Algo dentro de ella se había desajustado desde el momento en que Isaías pronunció aquellas palabras. No vinimos por ustedes. Cada vez que lo recordaba, su piel vibraba como si el eco de su voz se hubiese incrustado en sus huesos. Decidió buscarlo de nuevo. El campamento humano había surgido como un tumor de sombra en la llanura rota al sur de la ciudad. No construyeron cúpulas ni barracones. Solo cavaron en la tierra, reforzaron con metal viejo y fragmentos arrancados del enemigo. Su centro de mando estaba marcado por una sola bandera negra, sin emblema, ondeando en medio del humo. Cuando los centinelas humanos la vieron aproximarse, no levantaron armas. Tampoco hicieron reverencias. Se limitaron a mirarla como si la evaluaran con algoritmos ocultos en sus cerebros. Sus ojos, ocultos tras visores opacos, reflejaban su figura como un espejo distorsionado. Carela tragó saliva. Aunque no mostraban hostilidad, tampoco ofrecían hospitalidad. Isaías estaba allí, de pie junto a una mesa holográfica, proyectando mapas de energía y rutas subterráneas. Su torso desnudo mostraba cicatrices antiguas, algunas como relámpagos sellados en la carne, otras en formas que parecía que alguien hubiera escrito algo sobre su piel en otro idioma. Ella notó que se movía con la calma de alguien que había matado más veces de las que había hablado. Tu presencia aquí crea preguntas, dijo él sin girarse, sin siquiera verla. Las preguntas no matan. El silencio sí, respondió ella con firmeza, acercándose. Isaías se giró entonces, y el mundo pareció detenerse. Eso depende de lo que se pregunte. ¿Por qué estás aquí, realmente? ¿Quién te envió? Nadie. ¿Entonces actúan por cuenta propia? Isaías soltó una especie de exhalación, como una risa que no era divertida. Somos lo que viene cuando todos los protocolos fallan. Cuando nadie más contesta. Cuando lo que se necesita no es justicia, sino equilibrio. No lo entiendo. No necesitas entenderlo. Solo sobrevivir. Ella se quedó en silencio, mirándolo. El hombre frente a ella parecía más una criatura moldeada por guerra que por nacimiento. Pero también había en su mirada algo más. Algo triste. Una pérdida tan profunda que ni siquiera el tiempo había conseguido enterrar. ¿Siempre fue así para ustedes? Preguntó Carela, bajando la voz. ¿Nacer para pelear? Isaías se volvió, cruzando los brazos, y por un instante, pareció más humano. Más real. No nacimos para eso. Pero cuando vives en un mundo que intenta matarte cada día, aprendes a matar antes de dormir. ¿Y tú? ¿Duermes? No cuando la muerte está tan cerca. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Silencio. Ruido lejano de motores. El viento cargado de ceniza que barría las lonas del campamento. Todo parecía inmóvil, detenido por el momento que ambos compartían sin saber cómo continuar. Carela dio un paso más cerca. Lo que vi hoy, lo que hiciste allá afuera, nadie podría haberlo hecho. Eran legiones, Isaías. Y tú los atravesaste como si fueran humo. No fue por ustedes, repitió él,
aunque esta vez su tono era distinto. Más suave. Casi culpable. Entonces, ¿por quién? Isaías bajó la mirada. Por un instante, la coraza se abrió. Porque hay cosas que no deberían repetirse. Vi un planeta arder. Supe lo que era perder a todos. Un día juré que si podía evitar que otro mundo viviera lo mismo, lo haría. Aunque fuera el último que quedara en pie. Karela sintió que sus ojos se humedecían. No por compasión, sino por algo más profundo. Una resonancia entre dos almas que, sin quererlo, habían vivido demasiado cerca del abismo. Isaías levantó la vista. La miró con esos ojos grises que parecían haber visto el universo entero y no haber encontrado en él un solo rincón de paz. Tú no eres como los demás, dijo ella sin pensarlo. Tampoco tú. Hubo un silencio denso, pero no incómodo. La tensión entre ambos no era hostil. Era eléctrica. Como si dos fuerzas incompatibles se reconocieran al fin. Y al mismo tiempo, supieran que no deberían tocarse. Pero lo deseaban. Karela extendió la mano, rozando su brazo desnudo. Su piel era caliente, pero dura como roca. Sintió los latidos bajo la superficie. Un tambor constante. Isaías no se movió. Esto no es prudente, dijo él. Tampoco lo es quedarte. Pero aquí estás. Por primera vez, una sonrisa apenas visible se asomó a sus labios. Breve. Casi imperceptible. ¿Siempre fuiste así de terca? Solo con los que valen la pena. El comunicador en su muñeca vibró. Ambos lo sintieron. Informe, dijo Isaías, girándose hacia su hombre de confianza que acababa de llegar. Movimiento Gritac. Están reagrupando. Pero hay algo más. Detectamos un pulso anómalo bajo la superficie. Algo grande. Isaías cambió al instante. Sus músculos se tensaron. El guerrero volvió. El momento se esfumó como humo en el viento. Prepárense. Esto apenas comienza. Karela lo vio alejarse, pero algo había cambiado. No era solo el hombre que había emergido de la sombra. Era el hombre que estaba dispuesto a arder en ella por otros. Y algo en ella, sin saber por qué, deseó quedarse cerca de su fuego. La noche cayó sobre Tellron 4, pero no trajo descanso. Era una oscuridad espesa, más densa de lo habitual, como si el propio planeta supiera que algo se movía bajo su piel. Los sensores teirionanos, acostumbrados a detectar pequeños cambios en el flujo tectónico, ahora registraban alteraciones profundas y pulsantes. Las lecturas no eran naturales. Lo que yacía bajo tierra no dormía. Esperaba. Isaías observaba los datos en silencio, su rostro apenas iluminado por la luz verde del monitor portátil. La mayoría de sus hombres descansaban en posición vertical, dormitando con los ojos abiertos, preparados para despertar en medio del combate sin confusión ni preguntas. Ellos eran hijos de la sombra, entrenados para apagar sus emociones. Menos Isaías. Él todavía recordaba cómo se sentía tenerlas. Karela apareció sin anunciarse. Lo encontró solo, sentado sobre una roca junto a la línea de defensa más cercana. Llevaba su uniforme diplomático abierto por el cuello, su cabello plateado suelto, atrapando la escasa luz de los Droun Centinela. No deberías estar aquí, dijo Isaías sin mirarla. Y sin embargo aquí estoy. Podrías morir. Ya lo hago, cada vez que te alejas de mí sin decir una palabra. Isaías entrecerró los ojos, suspirando como un hombre que ya no sabe cómo evitar lo inevitable. No me sigas. No vine a seguirte. Vine a sentarme contigo. Se quedó de pie unos segundos, esperando que él se apartara. No lo hizo. Así que se sentó. El suelo era frío, pero el calor que Isaías irradiaba le bastaba. ¿Qué viste ahí abajo? Preguntó ella. No es lo que vi. Es lo que escuché. Karela lo miró, confundida. ¿Escuchaste? Sí. Como un eco. Un latido. Algo que no pertenece a este mundo, pero que está atrapado en él. ¿Una criatura? Tal vez. O una máquina. O algo entre ambas. No tengo una respuesta. Solo sé que, espera, ¿es lo que movió a los Gritac? Ellos no lideran esto. Son peones. Cazadores. Pero lo que los empuja a actuar, eso es otra cosa. Isaías estiró las piernas lentamente, sin perder el control de su entorno. Estaba agotado. Pero su mirada seguía fija, como si pudiera ver a través de la tierra misma. Karela lo observó en silencio, y entonces habló, con voz baja, como si se confesara. ¿Sabes por qué me convertí en embajadora? Él negó levemente con la cabeza.
Porque creí que las palabras podían detener la guerra. Que el diálogo podía salvar planetas. Pero después de hoy, después de verte a ti, de ver lo que hiciste, me pregunto si toda mi vida fue una ilusión. Isaías la miró entonces, por primera vez en minutos, como si algo en sus palabras lo hubiera atravesado. Tus palabras salvaron vidas hoy. Cada segundo que ganaste con tus transmisiones nos permitió aparecer a tiempo. Y sin embargo tú hiciste más en 3 minutos que yo en 3 ciclos enteros. No lo veas así. ¿Cómo debo verlo, entonces? Isaías bajó la mirada. El gesto le hacía parecer menos un guerrero y más un hombre que cargaba demasiado. Yo destruyo para que otros puedan construir. Tú construyes para que yo no tenga que seguir destruyendo. Ella no supo qué responder. Solo se acercó un poco más, hasta que sus hombros se tocaron. Ninguno se apartó. ¿Qué harás cuando todo esto termine? Preguntó ella, sabiendo que la pregunta no era justa. ¿Crees que puede terminar? ¿No lo crees tú? Isaías giró el rostro. Estaban tan cerca que podía sentir el aroma de su piel, una mezcla suave de flores y ozono. Sus labios no estaban tan lejos. Tal vez, dijo con un susurro. Tal vez si tú estás ahí. Sus manos se rozaron, primero por accidente, luego por elección. Carela entrelazó los dedos con los de él, sin permiso, sin ceremonia. Él no se resistió. Dejó que sucediera. El silencio que los envolvía no era incómodo. Era íntimo. El tipo de silencio que solo se comparte cuando dos almas entienden que no necesitan más palabras. Pero no duró. Una vibración recorrió la tierra. No un temblor. No una explosión. Fue como un rugido contenido, un lamento que vino desde las profundidades, haciendo que la piedra temblara y el aire se volviera espeso. Los drones centinelas se activaron de inmediato. Las luces parpadearon. Isaías se levantó de un salto, con Carela aún sujetando su mano. «Quédate aquí». No. Él la miró con fuerza, pero no con dureza. No estás preparada para lo que viene. Y tú no puedes enfrentarlo solo. Isaías vaciló. Por un instante. El tiempo justo para que una figura emergiera entre la niebla. No era Gritak. Era algo más grande. Más antiguo. Y no venía solo. Isaías soltó su mano con dolor en la mirada, extrajo su arma, y caminó hacia la criatura sin decir una palabra. Carela dio un paso hacia él, pero se detuvo. Su corazón palpitaba con violencia. No entendía que había despertado en el planeta, pero sí sabía una cosa. Si Isaías caía, el mundo entero caería con él. Y ella no estaba dispuesta a dejarlo solo. El suelo vibraba como si estuviera vivo. No un temblor común, sino un pulso rítmico, como el latido de un corazón monstruoso enterrado en la tierra. Las estructuras de defensa improvisadas crujían, y los centinelas humanos activaban protocolos de ataque en silencio absoluto. Ninguno gritaba. Ninguno huía. Solo esperaban. Isaías se adelantó sin dudar, la lanza de aleación densa en su mano derecha, el rostro imperturbable. Cada paso suyo dejaba una huella firme en el polvo metálico del terreno. Carela lo seguía con la mirada desde la colina cercana, apretando los puños, deseando poder detenerlo, deseando al mismo tiempo no apartar la vista de él nunca más. El horizonte se abrió con un rugido. No del cielo. De la tierra. De una grieta que se expandía como si el planeta estuviera desgarrándose desde dentro. Desde esa herida emergió una figura que no parecía pertenecer a esta dimensión. Era el destructor de huesos. No tenía una forma fija. Parte biológica, parte mecánica, se erguía a más de 4 metros de altura, su cuerpo cubierto por placas negras con símbolos grabados en una lengua muerta. Su rostro no tenía ojos. Solo una máscara plateada que chorreaba líquido oscuro desde una hendidura central. Y sobre su espalda, encadenado a su propio esqueleto, venía el comandante Karsit, líder supremo de la fuerza Gritak en ese sector, fusionado con su bestia como un jinete ancestral condenado a un solo propósito, devorar mundos. La voz de Karsit resonó en los canales de emergencia, invadiendo cada frecuencia, cada rincón del espectro comunicativo. Isaías León. Terrícola. Vástago del mundo prohibido. Esta es tu última noche. Isaías no respondió. Siguió caminando. Su cuerpo parecía pequeño ante el titán, pero la forma en que lo hacía, sin titubeos, sin palabras, sin pedir apoyo, eso lo hacía parecer más grande que la criatura misma. Carela descendió de su posición, ignorando las órdenes de los soldados humanos. Uno intentó detenerla. Ella lo fulminó con una mirada.
Nadie se interpuso más. El enfrentamiento comenzó sin aviso. El destructor embistió como una tormenta viva, levantando fragmentos de suelo en una avalancha de acero. Isaías se lanzó hacia un costado, rodando, lanzando su lanza con un giro imposible. La hoja silbó en el aire, impactando la armadura del pecho del titán. Una chispa. Un rugido. Karsit se rió desde su puesto. Sonido grave. Asfixiante. ¿Eso es todo, humano? ¿Una lanza contra un dios? Isaías no respondió. En cambio, se impulsó con una explosión térmica desde sus botas, saltando hacia el torso de la criatura, donde extrajo su lanza con una pirueta giratoria, dejando una herida sangrante. No era mortal, pero sí dolorosa. El destructor respondió con un brazo espada que se desplegó como una víbora de metal. Isaías fue lanzado varios metros. Rodó por el suelo, su armadura rajada en el costado. Se incorporó tosiendo sangre. Y aún así sonrió. Eso es mejor, murmuró. La pelea se volvió salvaje. No era solo una batalla. Era un lenguaje. Cada golpe, cada esquive, cada grito, cada herida, era una palabra entre dos criaturas que sabían que solo uno podía quedar en pie. Isaías no buscaba resistir. Buscaba entender. Leer los movimientos, encontrar el patrón detrás del caos. El destructor rugía. Isaías bailaba con la muerte. Y Karela, desde el borde del campo, observaba con el corazón al borde del colapso. Una explosión lanzó a Isaías contra una formación rocosa. La sangre manchó su rostro. Su respiración era pesada, el hombro dislocado. Pero cuando el titán se acercó, con su brazo convertido en una guadaña giratoria, Isaías hizo algo inesperado. Rió. Rió con el pecho abierto, con las costillas crujientes, con el alma sangrando. Una risa que no era de burla. Era de guerra. De vida. De tierra. El sonido desestabilizó momentáneamente al titán. Karsit rugió, pero demasiado tarde. Isaías se impulsó, con su hombro aún roto, se aferró a la mandíbula de la criatura y clavó su lanza directamente en la junta del cuello y la clavícula. No una herida grande. Solo precisa. Química. Sensorial. El cuerpo del titán comenzó a convulsionar. Karsit gritó. No puede ser. No eres nada. Soy lo último que vas a ver, susurró Isaías, hundiendo aún más la lanza. La explosión fue interna. El destructor cayó de rodillas, y luego se desmoronó como una montaña derrumbándose. Isaías cayó también, cubierto de sangre ajena y propia. Karela corrió hacia él. Se arrodilló a su lado, tomándolo entre sus brazos. Él respiraba, apenas, pero su mirada seguía ardiendo con furia viva. «Estás», empezó ella. «No digas que estoy bien», gruñó él, con una mueca de dolor. «Entonces diré que sigues vivo. Que es más de lo que temía». Isaías alzó una mano, temblorosa, y la apoyó en su mejilla. «No pensé que tú vendrías. No pensé que tú me necesitarías». Ella lo abrazó, fuerte, mientras los restos humeantes del titán ardían detrás de ellos. Él cerró los ojos. No de debilidad. De alivio. De entrega. Los humanos rodearon la escena sin interrumpir. Había respeto en sus ojos. No por la victoria. Por lo que Isaías acababa de proteger. Y por quien se lo había enseñado a desear. El silencio que siguió a la caída del destructor de huesos fue un silencio anormal. No era el descanso después de la batalla. Era un silencio tenso, contenido, como si el propio planeta se negara a celebrar. El cuerpo del titán aún humeaba, sus fragmentos metálicos enterrándose lentamente en la tierra, como si Teyron IV tratara de ocultar lo que había albergado. Karela sostenía a Isaías contra su pecho, su respiración acelerada, la piel manchada por la sangre de él. Las luces de emergencia pintaban sombras en sus rostros. El sudor se mezclaba con ceniza. Y el calor del campo de batalla parecía seguir ardiendo entre ambos. Isaías intentó incorporarse. Sus costillas crujieron, pero no se quejó. Sus dedos aún sostenían la empuñadura rota de su lanza, aunque ya no quedaba filo, solo la base carbonizada de lo que alguna vez fue un arma letal. Karela lo sostuvo por el hombro mientras él gruñía con cada movimiento. Lo miró. Sus ojos grises, aunque marcados por el dolor, seguían firmes. «Tienes que dejar que te atiendan», susurró ella. «Después. No hay después si sigues así». Isaías se sostuvo de pie, tambaleante, mientras sus hombres se acercaban. Ninguno lo tocó. Solo esperaban.
Uno de ellos le ofreció un suero regenerativo. Isaías lo rechazó. No confío en químicos que no entiendo, murmuró. Carela lo miró con el ceño fruncido. Entonces mueres por orgullo. Muero como viví, viendo los ojos de mis enemigos al final. El comandante humano, una mujer de nombre Silvia Cortés, se acercó con expresión dura. Su rostro estaba cubierto de cicatrices viejas y la armadura manchada de aceite negro. Tenemos un problema, dijo. El titán no era la amenaza real. Era el candado. Isaías se giró hacia ella, los músculos tensos de nuevo. ¿El candado de qué? De lo que está debajo. El pulso se intensificó desde que cayó. Y ahora, se mueve. No hacia arriba. Hacia nosotros. Por los túneles. Carela sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué es? No lo sabemos, respondió Silvia. Pero si el titán era el guardián, no quiero conocer al rey. Isaías respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, como si meditara. Luego se giró hacia Carela, mirándola con una intensidad que la dejó inmóvil. Tienes que irte. No pienso hacerlo. No hay discusión. No soy una niña a la que puedas ordenar lo que hacer, Isaías. No después de lo que hemos vivido. Él apretó la mandíbula. No por ira. Por miedo. Por un tipo de miedo que solo sienten quienes ya lo han perdido todo una vez. Si te quedas, no podré protegerte. No quiero que me protejas. Quiero estar contigo. Pase lo que pase. Isaías dio un paso hacia ella, el dolor reflejándose en cada músculo de su cuerpo. La sostuvo por el rostro, con sus manos ásperas pero suaves en el gesto. No sabes lo que viene. No me importa. Se miraron. Largo. Como si ese instante pudiera detener al mundo. Y cuando se besaron, fue sin control, sin protocolo, sin nada más que el deseo contenido de dos almas hechas de fuego. Pero la tierra no esperó. Una explosión subterránea lanzó fragmentos de suelo al aire. Una brecha se abrió en medio del campamento. Un calor antinatural comenzó a emanar desde las profundidades, acompañado de un zumbido. Era un canto. Una vibración constante que afectaba las paredes de la mente. Como si algo pensante tratara de infiltrarse en cada célula, en cada pensamiento. Isaías cayó de rodillas, llevándose una mano a la sien. Está dentro, murmuró. Está en mi cabeza. Silvia activó bloqueadores de frecuencia, pero no sirvió. Los soldados comenzaron a convulsionar. Uno gritó. Otro se arrancó el casco. Carela cayó también, apretando los ojos, resistiendo una presión invisible. La criatura aún no se mostraba. Solo se anunciaba. Isaías se obligó a levantarse. Sangraba de una oreja. La voz dentro de su cabeza le hablaba en un idioma que no comprendía, pero que entendía. Era viejo. Antiguo. Una entidad que no tenía forma física, sino presencia. Una inteligencia que se había alimentado de cientos de mundos. Y ahora despertaba porque alguien le había quitado su candado. Isaías lo había hecho. La culpa lo abrazó como hielo. Yo lo liberé, susurró. Carela se acercó arrastrándose, y lo abrazó desde la espalda. No está solo. No puedo dejar que esto se expanda. Entonces luchemos. Juntos. Isaías apretó los dientes. Se giró y la miró. Prométeme que si no regreso, tú vas a destruir todo esto. Vas a sellarlo de nuevo. Cueste lo que cueste. Carela negó con lágrimas en los ojos. No. Tienes que hacerlo. No sin ti. Isaías acercó su frente a la de ella. Si no regreso, quiero que vivas. Quiero que vivas con rabia, con fuego, con fuerza. Quiero que me recuerdes, pero no me llores. Prométemelo. Te lo juro, dijo con la voz rota. Pero regresa, maldito sea. Regresa a mí. Isaías asintió. Se puso de pie. Se giró hacia el abismo que se abría en la tierra, donde una luz carmesí comenzaba a pulsar desde las entrañas mismas del planeta. El aire se volvió espeso. Las sombras se alargaron. Algo estaba subiendo. Y él iba a enfrentarlo. Solo. Con las piernas temblorosas, el corazón al borde del colapso y la mirada fija en la oscuridad que venía. Porque así era como luchaban los hijos de la sombra. Hasta el límite. Y un poco más allá. El abismo no tenía fin. Lo que emergía desde él no era una criatura en sí misma, sino una presencia. Un fenómeno consciente que respiraba a través de las piedras, hablaba con los temblores y susurraba con el calor.
Isaías se arrojó a ese abismo con la lanza reconstruida, el cuerpo en ruinas y el alma encendida como nunca antes. Descendía por una rampa natural, la tierra cediendo sus pies, la presión creciendo como si el planeta intentara aplastarlo antes de que llegara al núcleo de la amenaza. La lanza vibraba en su mano, como si también temiera. Pero Isaías no se detenía. Nunca lo hacía. En la superficie, Karela activaba las defensas que los humanos habían dejado en posición, aunque no era su función. Ella no era soldado, ni estratega militar, pero su voluntad ardía como el corazón de una supernova. Las transmisiones estaban abiertas, listas para emitir un pulso sónico si Isaías no regresaba. Si esa cosa emergía, ella cumpliría su promesa, aunque le arrancara el alma. Abajo, el aire era más espeso. La luz ya no existía. Solo los latidos. Isaías llegó a una cámara natural, vastísima, donde el calor se convertía en sudor inmediato. Allí, en el centro, flotaba una esfera viva, formada por tentáculos energéticos que no tocaban el suelo. En su interior palpitaba una mente antigua. Algo más viejo que la guerra. Algo que no destruía por rabia. Lo hacía por hambre. Isaías dio un paso adelante. El ente giró, como si lo reconociera. Y le habló sin voz. Tú no eres digno. Eres frágil. Carne. Miedo. Isaías apretó la lanza. No soy digno, respondió en su mente. Pero soy lo único que tienes frente a ti. La esfera tembló. Un tentáculo golpeó la tierra con la fuerza de una tormenta. Isaías saltó, esquivó, rodó por el suelo y lanzó su lanza como si fuera la última acción de su vida. La lanza giró en el aire, perforó la membrana externa de la criatura, e inmediatamente la cámara entera se sacudió. La criatura rugió sin boca. Isaías corrió, recuperó la lanza, y siguió atacando. Cada golpe era una herida para ambos. La criatura se defendía con ondas sónicas que perforaban la mente. Isaías sangraba por los oídos, por la nariz. Los huesos de su pierna izquierda estaban al borde de romperse. Pero no caía. Recordaba sus entrenamientos en tierra. Recordaba el desierto helado donde lo dejaron 3 meses solo. Recordaba las cuevas de fuego donde había matado con las manos desnudas. Recordaba el primer día que supo que podía morir. Pero sobre todo, recordaba la voz de Karela. No me dejes sola. Gritó. Un rugido primitivo que sacudió el aire. La criatura extendió sus extremidades, tratando de envolverlo. Isaías se lanzó hacia el núcleo central, con la lanza lista. No sabía si eso bastaría. No sabía si lo mataría a él también. No importaba. Apretó los dientes. Cerró los ojos. Y atacó. La lanza penetró el núcleo como un cuchillo al corazón. Un destello blanco lo envolvió todo. Una explosión sin sonido. Sin dolor. Solo luz. Solo silencio. Solo una voz lejana. Karela. Isaías despertó cubierto de ceniza. Solo. Pero vivo. El núcleo había desaparecido. La caverna era solo un cráter silencioso. Su armadura estaba hecha trizas. Su cuerpo, destrozado. Pero respiraba. Subió. Paso a paso. Arrastrándose. Sangrando. Hasta que vio la luz del cielo. Cuando emergió, cayó de rodillas. Y Karela lo vio. Corrió. Cayó junto a él. Lo abrazó con fuerza, sin contener el llanto. Creí que habías muerto, dijo entre lágrimas. No podía. Tenía que regresar a ti. Él la miró. Le acarició el rostro. Y sonrió, por primera vez sin peso, sin sombras. Lo hiciste, Isaías. Lo hicimos. El planeta comenzó a estabilizarse. Las fuerzas Gritac se retiraron. La entidad que los empujaba había desaparecido. El peligro había terminado. Los hijos de la sombra no celebraron. No levantaron banderas. Simplemente se marcharon en silencio, como sombras que regresan al mundo que las creó. Isaías se quedó. Eligió quedarse. Días después, bajo las estrellas limpias del cielo de Teyron 4, Karela y él caminaban por los campos renacidos. Las heridas sanaban. Las cicatrices quedaban. Pero no eran feas. Eran testigos. Eran promesas. Isaías miró al cielo. ¿Crees que la paz dure? Karela sonrió, tomando su mano. No lo sé. Pero si vuelve la guerra, estarás conmigo. Siempre. Y esa noche, cuando los dos se fundieron en uno bajo la noche cálida, no hubo guerra, ni dolor, ni sombra. Solo amor.
Y la certeza de que los hijos de la sombra no se desvanecen. Solo eligen quedarse donde son amados. Fin.